Le estaba comentando a las personas que vamos a conectar hoy con ustedes para hablar del tema del COVID y de pronto la relación que puede tener todo el tema de la vacunación con la epilepsia, pues que es el temor más grande que han a los seguidores. Entonces, bueno, le contaba que usted es de Puerto Rico, no sé si tiene más que contarnos de su experiencia o de su formación. Claro, sí, yo estudié en Puerto Rico, hice mi bachillerato en biología en Puerto Rico, en lo que se llama la Universidad de Puerto Rico. Neurología, que son 4 años, también lo hice en la Universidad de Medicina y Neurología, también lo hice en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Ya después que me gradué de neurología, decidí hacer un año de epilepsia en el hospital de Case Western en Cleveland, Ohio. Ahí conozco a varios colegas de Colombia también, compatriotas tuyos, el doctor Gaona y el doctor Tolosa, muy buenos amigos míos, he ido a Colombia varias veces. Hice el año de epilepsia en Colombia y después hice un año de neuroimágenes o neuroradiología en Buffalo, Nueva York. Y ya para el 2015 regresé a Puerto Rico. Llevo ya 5 años trabajando aquí en la isla como neurólogo orientado en epilepsia. La mayoría de los pacientes que veo son pacientes con epilepsia. Veo algunos pacientes de demencia y también me dedico a leer neuroradiología, MRI del cerebro, del cordón espinal, etcétera. Así que eso es más o menos lo que consiste en mi práctica actualmente. Ok, perfecto. Bueno, esa es una plataforma para brindar información a los cuidadores y a los pacientes y pues nos encanta contar de pronto con algunos especialistas, por eso la invitación a usted el día de hoy. Entonces yo tengo una serie de preguntas que me han manifestado las personas sobre la vacuna y sus componentes y bueno, quiero empezar, yo voy dando y usted me va respondiendo lo que pueda, ¿ok? Seguro que sí. Entonces, la primera es qué contiene la vacuna, porque uno de los miedos de las personas es que sea la inyección del virus, pues que se pueda contagiar. Claro, esa pregunta es bien común, es una pregunta bien válida. En la vacuna no contiene el virus, eso es lo primero, porque hay mucha gente que se asusta de que me están inyectando el virus. Hay otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de influenza, que tiene lo que se llama el virus atenuado, un virus que está apagado, dormido, y se lo inyectan a las personas para producir una respuesta inmune. En el caso de la vacuna de COVID, refiriéndome a la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son las que se administran en Puerto Rico y territorio de Estados Unidos, esa vacuna es lo que se llama un mRNA. mRNA es una parte genética del virus que codifica a la proteína por la cual el virus necesita meterse a la célula. Así que no es nada del virus, es una codificación genética de una proteína. Esa proteína, cuando yo me la administro en ese mRNA, codifico la proteína y mi cuerpo va a crear anticuerpos contra esa proteína. Como esa es la proteína que el virus necesita para meterse dentro de la célula, cuando yo cree esos anticuerpos, el virus no me va a enfermar. Sí me puede infectar, así que es bien importante diferenciar lo que es infección asintomática versus enfermarse. Es decir, yo puedo tener el virus, pero eso no significa que yo, que yo me voy a enfermar de la enfermedad, pero sí se lo puedo transmitir a otras personas. Por eso es bien importante que aunque yo esté ya inmune con la vacuna, con las 2 dosis de la vacuna, se recomienda altamente seguir usando mascarilla, usar las técnicas de higiene, el distanciamiento, lavarse las manos. Eso se recomienda hasta que ocurra por lo menos 70-75% de la población que se vacune, que eso es lo que se llama inmunidad colectiva. Queremos que más del 75% de la población se vacune y ahí es que poco a poco vamos a ir pudiendo ir a la normalidad. Las mascarillas se van a ir poco a poco, las técnicas de higiene no son tan necesarias, pero eso todavía no estamos en ese punto. Ok, uno de los mayores temores que enfrenta hoy la humanidad es el tema de pensar que la vacuna se desarrolla rápido, que en qué momento la aprobaron. Y quisiera saber si de pronto usted tiene información de en qué se basa los datos de la efectividad de la vacuna y cuántas personas fueron evaluadas. Claro, muy buena pregunta. Para que tengas una idea, la vacuna de Pfizer se estudiaron más de 44.000 personas, la vacuna de Moderna cerca de 30.000 personas. Cuando se estudian estas vacunas, la mitad de los participantes en el estudio se les administra placebo. Placebo casi siempre es solución normal salina, que eso no tiene ningún componente significativo. Y al otro grupo se le administra la vacuna. En otras palabras, cerca de más de 19.000 personas en el grupo de Pfizer recibieron la vacuna y más de 15.000 personas en el grupo de Moderna recibieron la vacuna. ¿Por qué esta vacuna se crea tan rápido? Hay otras vacunas como la vacuna de la influenza, del ébola, de las paperas, que tardan 6, 7 años en poder lograr y aprobarse. Esta vacuna, hay varias razones por las cuales se aprueba tan rápido.
La primera es que tenemos conocimiento de cómo trabaja la vacuna. Ese mecanismo de acción que mencioné ahorita del mRNA se conoce desde antes, más de 5 o 10 años estudiando este tipo de mecanismos. Hay medicamentos que ya se usa este mecanismo de acción que trabajan con el RNA. Es la primera vacuna que se usa con esta tecnología, pero el hecho de que sea la primera vacuna que se usa esta tecnología no significa que se desconozca la tecnología, se conoce muy bien y a cabalidad. Eso primero. Segundo, el COVID-19 es una variante, es lo que se llama SARS-2. Existe el SARS-1 y el MERS, que son otras variantes de coronavirus. Así que no solamente esto no es un virus nuevo. Tenemos un virus que ya se conoce los primos hermanos, por decirlo así, se conoce cómo trabajan, se conoce su genética. Así que no estamos bregando con un virus totalmente nuevo y tampoco estamos bregando con una técnica nueva. Así que son dos cosas que ya se saben. Tercero, bien importante, ¿por qué la vacuna ocurre tan rápido? Billones de dólares, más de 10 billones de dólares se han invertido con esta vacuna. Los gobiernos obviamente quieren lograr que se erradique esta pandemia, así que invierten mucho dinero en la producción y en la investigación de la vacuna. Así que tenemos otro punto ahí, el dinero muchas veces es el factor limitante en lo que se desarrolla una vacuna. Y el cuarto factor, te hablé de que se conoce la técnica del mecanismo de acción, te hablé de que se conoce el virus, te hablé del dinero, y el cuarto factor bien importante es la cantidad de participantes que tenemos. Para que tengas una idea, cuando la vacuna del ébola se está trabajando, el ébola, la infección es bien lenta, a diferencia del coronavirus se transmite bien fácilmente, así que hay mucha gente que se puede infectar, así que tenemos mucho más voluntarios, más participantes. Tenemos 44.000 en Pfizer, 30.000 en Moderna. Para lograr eso con otros virus cuesta mucho más tiempo y tardan muchos años. Así que esos 4 factores hacen que la vacuna se logre tan rápido en un periodo de 5, 6, 7 meses versus otras vacunas de años. Y todo eso tiene que estar el paciente tranquilo de que se tocaron todas las partes de salud, se hizo la investigación apropiada, se hizo la investigación correcta, como cualquier estudio investigativo con otras vacunas, pero simplemente tenemos esos beneficios de la cantidad de población, de que conocemos el mecanismo de acción de la vacuna, conocemos el virus y el dinero que tenemos son los 4 factores que hacen que esta vacuna salga tan pronto. Ok, ¿cuál es el nivel de efectividad de la vacuna? Se entiende que después de la primera son 2 dosis. Para que tengas una idea, la vacuna de Pfizer se da 3 semanas separadas la primera dosis y 3 semanas después la segunda. La de Moderna son 4 semanas separadas. La efectividad además es prácticamente la misma. Para que tengas una idea, después de la primera dosis de vacuna, se estima que una semana después o 10 días después de la primera dosis, el paciente ya tiene un 88-89% de inmunidad. La segunda dosis, después 3 o 4 semanas después, depende del tipo de vacuna, ya confiere cerca de un 95% de inmunidad, que es bien alto. Para que tengas una idea, en el estudio de Pfizer se estudiaron 170 pacientes después de la segunda dosis de la vacuna, le dieron la infección del COVID. De esos 170 pacientes, 162 estaban en el grupo placebo. Solamente 8 pacientes estaban en el grupo vacunado. Y estoy hablando de que de cerca de 19.000 pacientes que recibieron la vacuna de COVID, la segunda dosis, solamente 8 tuvieron infecciones de COVID leves. Así que no hubo ninguna infección severa. Eso me da ese 95% de efectividad de la vacuna. Ese 5% restante les puede dar COVID, pero es un COVID leve, no es severo, que eso es bien importante también. No hubo ningún paciente que recibió la segunda dosis de la vacuna y desarrolló una infección, una enfermedad severa por COVID que tuvo que estar en intensivo, entubado, etcétera. Eso no ocurrió en los estudios. Así que lo cual confiere 100% de efectividad para enfermedad severa del COVID. Así que es bastante segura la efectividad. Ok, hablemos un poquito sobre los efectos adversos una vez colocada la vacuna. Claro, es como todo, yo siempre veo cualquier medicamento o vacuna, yo tengo que hablar de la parte positiva, que es la efectividad, que es lo que acabamos de, y la parte negativa, que son los efectos adversos, y eso ocurre con todo tipo de vacunas, no solamente la del coronavirus. La reacción más común obviamente es dolor o hinchazón en la zona de inyección, eso ocurre con cualquier vacuna, se me inyecta, pues se me va a hinchar, se me va a poner rojo. Otros efectos adversos que ocurren casi siempre las 24, 48 horas después de la administración son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, malestar general. Esos efectos adversos en la mayoría de los pacientes que ocurrieron, que no fueron todos, el grupo que recibió esos efectos fueron leves o moderados, así que fueron controlables.
Y esos efectos también a la misma vez yo los veo como algo positivo. Me explico. Cuando me administran la vacuna, mi cuerpo va a crear una respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica crea componentes inflamatorios. Y esa inflamación me va a dar fiebre, me va a dar escalofrío, me va a dar malestar general. Así que es algo en cierta forma esperado. Y el paciente que tenga esos efectos lo tiene que ver como algo positivo porque lo que me quiere decir es que mi cuerpo está creando una respuesta inmunológica con la vacuna y eso es lo que yo quiero, crear anticuerpos para poder atacar el virus sin infecto. Así que esos son los efectos principales. Otros efectos que se mencionaron era la parálisis de Bell's o parálisis facial. Eso es que hay un nervio que se llama el nervio facial que se encarga del control motor de la cara. Ese nervio se puede inflamar por X o Y razón, se puede inflamar por múltiples otros tipos de infecciones, así que esto no es algo nuevo. Y la vacuna produjo parálisis de Bell's en 4 pacientes. De 19,000 pacientes, volvemos a lo mismo. Siempre que hablamos de efectos adversos, tenemos que ver qué por ciento de los pacientes tienen ese efecto adverso. No es lo mismo un 20% que un 0.0003%. Y lo otro es la severidad. La severidad fue bien leve, fue bien leve la parálisis de Bell's y en los 4 pacientes que tuvieron ese efecto recobraron completamente la fuerza motora de la cara. Muertes. Esto es bien interesante. Hubo 6 muertes. Pero vamos a guardar esa pregunta. Bueno, seguro que sí. Quiero hablar de la relación del virus con la epilepsia. Tanto el virus como la vacuna. Las personas tienden a pensar o a tener miedo de que de pronto el virus o la vacuna disminuya la efectividad de los medicamentos o que aumente el nivel de crisis. Eso para en epilepsia. Pues eso no es correcto. No hay evidencia de que el virus me produzca epilepsia. Hay que hacer una aclaración. Una cosa son convulsiones y otra cosa es epilepsia. Bien importante, tengo que partir de esa definición porque si no nos vamos a confundir. Convulsión es el síntoma, es lo que ve el testigo, el familiar, donde el paciente cae al piso, se pone rígido, los movimientos involuntarios. Epilepsia es la enfermedad de tener estas convulsiones. El COVID no me produce epilepsia. Okay, yo no voy a desarrollar una enfermedad de tener convulsiones recurrentes después que me infecte con COVID. No hay evidencia de eso. El COVID, como cualquier otra enfermedad, HIV, influenza, hepatitis, herpes, operaciones quirúrgicas, algún catarro, cualquier estresor en un paciente que ya tiene epilepsia. Así que estamos hablando de pacientes que ya tienen su diagnóstico de epilepsia y se infectan con COVID. Esa infección, ese proceso inflamatorio, esa liberación de productos inflamatorios en el cerebro puede bajar el dintel, o en inglés le decimos threshold, bajar la probabilidad de que me ocurra una convulsión, aumentar la probabilidad de que me ocurra una convulsión. Así que en teoría, la inflamación, el proceso inflamatorio del COVID sí podría desencadenar convulsiones en pacientes con epilepsia. La probabilidad es bien baja. Eso no significa que el COVID me está causando epilepsia. Simplemente ya yo tenía la epilepsia diagnosticada y esa inflamación, ese malestar, ese proceso inflamatorio me puede producir convulsiones. Eso es bien bajo y bien improbable. Ha ocurrido en algunos pacientes de los que se ha reportado en la literatura, pero es bien poco los casos, menos del 1%. Así que si usted tiene epilepsia y se infecta con COVID, la probabilidad de que convulse es bien, bien baja. Pero nuevamente, no es el proceso inflamatorio, me ocurre con otras infecciones, así que esto no es algo nuevo que sea por el COVID en sí. Simplemente cualquier proceso que yo me sienta mal, me sienta con fiebre y malestar, podría causarlo. Y la misma analogía con la vacuna, vuelvo a lo mismo. Muchos pacientes que tienen epilepsia a veces pueden recibir unas vacunas y la fiebre que produce la vacuna, no necesariamente la vacuna del COVID, vacuna de influenza, vacuna de herpes, vacuna de papera. Obviamente, si me crea una respuesta inflamatoria para yo crear esa inmunidad, puede bajar el dintel y aumentar el riesgo de tener alguna convulsión. Eso no significa que esté contraindicado vacunarse. ¿Okay? Eso es bien importante. Los pacientes con epilepsia no tienen ninguna contraindicación en vacunarse. Al contrario, yo exhorto que se vacunen. El beneficio de la vacuna de no contraer el COVID es mucho mayor que el efecto adverso de tener alguna convulsión secundaria a la vacuna, que, vuelvo y digo, puede ocurrir. La probabilidad es bajísima, bajísima. Eso es bien importante. Doctor, y sobre los medicamentos que se administran para el tratamiento del COVID, la ivermectina en algunos países, los antibióticos, ¿alguno de esos puede disminuir los efectos del medicamento? Pues mira, es muy buena pregunta. No sé, no hay una asociación clara, realmente no hay mucha data respecto a eso porque
no necesariamente la mayoría de los pacientes que se infectan con COVID tienen epilepsia o están en medicamentos para epilepsia. Ahora, se ha visto que hay ciertos medicamentos antirretrovirales que se usan para el COVID, para la infección del COVID, que pueden también causar asociado con ciertos antiepilépticos, específicamente dos, es eslicarbazepina y la cosamida. Esos dos antiepilépticos aumentan el riesgo de arritmias. Hay ciertos tratamientos de COVID que pueden aumentar el riesgo de arritmias también en conjunto con esos antiepilépticos. Eso es bien baja la evidencia. Otro detalle, hay ciertos tratamientos para epilepsia que se usan en ciertos casos particulares, epilepsias autoinmunes, donde el paciente usa esteroides o inmunoglobulinas. Esos son productos que se usan para disminuir esa encefalitis inflamatoria que me produce la epilepsia. Ese tipo de tratamientos a veces me disminuye el sistema inmune y me haría un poco más propenso a contraer la infección del COVID. Realmente no hay mucha data respecto a eso, pero independientemente, aquí el punto principal es que el paciente con epilepsia que usa antiepilépticos no debe tener miedo de vacunarse o no debe tener miedo de si contrae la infección, que eso va a empeorar su medicación o afectar la efectividad. No hay evidencia en la mayoría de los casos que tratamiento con COVID me afecta la efectividad de los antiepilépticos o que la vacuna sea contraindicada porque uso antiepilépticos. Doctor, usted por estar en la primera línea de frente, ¿ya fue vacunado? Ya fui vacunado las 2 veces. En diciembre me pusieron la primera vacuna y a principios de enero recibí la segunda vacuna. Fue la vacuna de Pfizer la que recibí. Era la primera en Puerto Rico que se estaba administrando y a todos los profesionales de la salud fueron los primeros que le administraron la vacuna. El único efecto secundario que tuve fue un poco de adormecimiento en el brazo izquierdo, que fue donde me la administraron. Ese efecto me ocurrió en la primera dosis. Me duró cerca de 24, 48 horas, puede que menos. Fue una pesadez en el brazo y luego se me fue. Ya al segundo día yo estaba haciendo mi rutina normal, actividad física, mi patrón de sueño estaba bien, mi patrón de alimentación, no tuve ningún otro efecto secundario, nunca experimenté la fiebre, escalofríos. Eso que yo experimenté también lo experimentaron otros colegas también, lo del adormecimiento en el brazo. Hay un detalle que en los estudios de Pfizer, y lo he visto también en muchos pacientes que se han vacunado, de ambas vacunas, de Pfizer o de Moderna, se ha visto que después de la segunda vacuna es que desarrollan más fiebre, más malestar, ese dolor muscular que ocurre, esos efectos adversos de la vacuna son más comunes después de la segunda dosis. A mí eso me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando te dan la primera dosis, tú no tienes anticuerpos contra el COVID o la proteína del COVID que mencioné antes. Ahí estás empezando tu respuesta inflamatoria inicial con la primera dosis. Tú creas los anticuerpos, pero ya para la segunda dosis ya tienes anticuerpos de la primera dosis. Y esos anticuerpos, o esos soldaditos que tenemos ya en nuestra sangre combatiendo el COVID, yo le estoy inyectando nuevamente la vacuna, la cual me va a crear esa proteína, y van a crear una respuesta inflamatoria más fuerte porque ya hay unos soldados que están defendiéndome. Así que es más común ver esa fiebre, ese escalofrío, ese malestar general, ese dolor de cabeza después de la segunda dosis. Nuevamente no lo podemos ver como algo malo, lo debemos de ver como algo positivo, esos efectos adversos transitorios, porque lo que quiere decir es que mi cuerpo está creando una respuesta inmunológica robusta y más potente contra el coronavirus. Hablando de las dos más famosas, que son las de Pfizer y la de Moderna, la diferencia más grande solo es en el modo de, El modo, perdón, de administración. o sea, la diferencia de tiempo que hay entre la primera dosis y la Sí, segunda. realmente los estudios mencionaron que la efectividad prácticamente era similar. Después de la primera dosis, la de Pfizer llegaba a 89%, la de Moderna 88%. Después de la segunda dosis, ambas llegaban en efectividad al 95%. Los efectos adversos fueron similares, me refiero a fiebre, escalofrío, dolor muscular, que los he mencionado antes, fueron prácticamente similares. Las diferencias principales son que en el grupo de Moderna se estudiaron 30.000 personas, en el de Pfizer hubieron 44.000 participantes, y la otra diferencia es el tiempo que se administra entre una y otra, 3 semanas de Pfizer y 4 semanas de Moderna. El mecanismo de acción es el mismo, es totalmente similar, es el mismo proceso del RNA que desarrolla la proteína y mi cuerpo desarrolla anticuerpos contra esa proteína. Así que no hubo diferencias significativas y los resultados fueron similares. Un detalle también, aprovecho esto para mencionarte, la vacuna, el mecanismo de acción a través del RNA no se mete en mi DNA. Hay mucha gente que escucho diciendo que eso me va a cambiar mi DNA, va a cambiar mi codificación genética. Eso es imposible. El RNA es una
una forma genética, el DNA es otra, y trabajan de manera diferente, están en estructuras diferentes dentro de la célula y no se intercalan y una cosa no tiene que ver con la otra. Así que escucho a la gente diciendo que la vacuna del coronavirus me va a afectar y me va a cambiar mi DNA. Eso no es correcto. Ok. ¿Cómo debo prepararme o qué cuidados debo tener antes y después de aplicarme la vacuna? Bueno, realmente no hay unas guías bien claras. Lo que sí se recomienda es he hablado con varios colegas especialistas en sueño. Yo quiero crear una respuesta inmunológica potente. Cuando me ponga la vacuna, quiero que mi sistema inmune esté lo más apto posible para crear esa respuesta inmunológica. El sueño es clave en la respuesta inmunológica. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo tengo un día bien intenso, varios días que no duermo bien, varios días que estoy mucho trabajo, mucha ansiedad, un patrón de sueño bien desorganizado, eso puede predisponer a que yo me enferme, tenga catarro, tenga malestar, porque mi sistema inmune se deprime transitoriamente por la falta de sueño. Así que es bien importante tener un buen patrón de sueño esas 24, 48 horas antes y después de la vacuna. He escuchado también lo de la vitamina C. La vitamina C es esencial para aumentar y estimular el sistema inmune. Así que ese periodo cerca de la vacuna es bueno estar descansado, dormir bastante, porque eso va a hacer que mi respuesta inmunológica sea más robusta y más potente. ¿Sabes si se le puede aplicar a cualquier persona que sufra de alguna alergia o si han habido casos de alergia de la vacuna? Muy buena pregunta. Realmente la vacuna no está contraindicada en ningún tipo de alergia. Los componentes que tiene la vacuna son el mRNA que mencioné, ese es el componente activo, componente principal. Tienen también componentes de agua, tienen componentes de sucrosa, que es un azúcar que necesita la vacuna para alojarse en el músculo. Eh, no hay evidencia que cause ningún tipo de alergia severa, no hay casos reportados de anafilaxis, que son las alergias cuando el paciente se pone rojo, se hincha, le falta el aire. Pacientes que padecen tipos de alergia al huevo, alergia al polen, alergia al polvo, alergia a los mariscos, a los crustáceos, no está contraindicado la vacuna, no hay ninguna contraindicación porque no tiene ninguno de esos componentes. Hay otras vacunas que son a veces desarrolladas a través de huevo y personas que son alérgicas al huevo no deberían de administrarse esa vacuna. Ese no es el caso de la vacuna del COVID. Es una vacuna bastante segura. Los efectos adversos en los estudios ya se han mencionado. Un detalle importante, la mayoría de las reacciones alérgicas o efectos adversos que ocurren después de una vacuna ocurren en los primeros 30, 45 días después de la vacuna. ¿Okay? Y el estudio de Pfizer y de Moderna lo que decidieron es esperar hasta 60 días después de que administraron la vacuna para documentar esos efectos adversos. Así que extendieron el tiempo más de lo que ocurre, de lo que normalmente me podría afectar. Así que se documentó a cabalidad los efectos y los riesgos de alergias. Un detalle es que el CDC, que es la agencia que rige las guías de infección en Estados Unidos, recomienda que las personas que se administran la vacuna, ambas Pfizer o Moderna, estén en un periodo de 15 a 30 minutos en el centro donde se administra la vacuna en observación para estar seguro que no desarrolla ninguna reacción alérgica. Hasta ahora no se ha reportado nada serio con ninguna de las dos vacunas. Ok, muchos de los padres con niños con epilepsia no solo manifestaban el tema de la interferencia de la vacuna con la epilepsia, sino el rango de edades de la aplicación de la vacuna. Ok, los estudios de Pfizer y de Moderna se han demostrado que se estudiaron en pacientes mayores de 16 años. Así que en teoría personas mayores de 16 años se pueden administrar la vacuna. Eso no significa que en un futuro se están estudiando pacientes pediátricos más jóvenes en administrarse la vacuna. Ese es el protocolo que se usa cuando sale cualquier vacuna en el territorio americano al mercado. Primero se estudian en la población adulta y mujeres que no están embarazadas. Poblaciones vulnerables son niños y mujeres embarazadas. Ese tipo de población siempre las dejan en un segundo parte del estudio. La primera parte casi siempre es con adultos, que es lo que ya tenemos, la evidencia que ya tenemos, y ahora está comenzando el estudio en pacientes pediátricos. Eso no significa que eso me va a afectar las convulsiones, probablemente va a ser el mismo efecto que ocurre en adultos. La vacuna no va a empeorar mi epilepsia, no es una contraindicación en pacientes con epilepsia pediátrica. O sea que al día de hoy no está indicada, aunque ya haya empezado la vacunación en mujeres embarazadas ni en niños, y que hay de aquellas mujeres que ya tuvieron sus hijos y están en periodo de lactancia.
Pues he escuchado lo de la lactancia. La Asociación de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos había leído que mencionó que en teoría no debe haber ninguna contraindicación en mujeres que estén lactando y se pueden poner la vacuna. Al contrario, se piensa que eso es algo positivo porque me administran la vacuna, esa vacuna va a crear los anticuerpos en la mujer lactante y le va a transmitir anticuerpos al niño en la lactancia, así que es algo positivo. Puede que tenga proteínas de esos anticuerpos y confiera cierta inmunidad al niño durante la lactancia, así que es algo positivo. Así que no hay contraindicación en que mujeres lactando se vacunen. Probablemente no hay contraindicación en que mujeres embarazadas o pacientes pediátricos se vacunen. Simplemente en los estudios no se han estudiado ese tipo de población. Se están comenzando a estudiar ahora y puede que tengamos la data de aquí a unos cuantos meses, 2, 3 meses probablemente. Doctor, hay un rumor y es que las personas que están buscando hijos, se escuchaba mucho que la vacuna puede causar infertilidad. No sé si han leído algo al respecto. No he leído nada al respecto, pero por el mecanismo de acción no hace ningún sentido ese pensamiento, me refiero, no, y no se puede llevar esa conclusión porque la data probablemente es bien, tenemos muy poca data para decir que de esos 19,000 pacientes de Pfizer o de esos 15,000 de Moderna, pues ya tuvieron hijos y qué pasó y qué ocurrió con ese problema. No hay evidencia. Por el mecanismo de acción no entiendo que haya ninguna razón para pensar que la vacuna cause infertilidad. Hay mucho data que yo escucho en las redes, aprovecho para mencionarte esto y desahogarme en cierta manera porque escucho mucho lo que se llama evidencia apócrifa. Evidencia apócrifa es que yo recibo un tratamiento o siento algún síntoma de la vacuna o lo que sea y eso lo documento en internet, lo pongo en Google, en Yahoo y automáticamente eso se va a regar. Esa información es simplemente lo que experimentó una persona. Eso no significa que sea evidencia científica, sea evidencia confiable. Y el problema es que con las redes que tenemos, la prensa, todos los medios, la tecnología, todo se difunde bien rápidamente y se transmite mucha información que es incorrecta. Lo de la infertilidad, lo del chip, me dijiste que nos ha preguntado ahorita de las muertes, la muerte es lo mismo, la gente piensa que la vacuna mata, eso no es correcto. Independientemente de la evidencia apócrifa hay que cogerla con cautela y todo lo que se ve en el internet hay que cogerlo con cautela, hay que buscar evidencias científicas fidedignas, evidencias de estudios randomizados, así que hay que ser bien cauteloso con lo que escuchamos en el internet. Bueno, hablando de eso, precisamente la siguiente pregunta era sobre el porcentaje de mortalidad que existe después de la aplicación de la vacuna. Pues mira, te puedo hablar de la vacuna de Pfizer. En el estudio de Pfizer te mencioné que cerca de 19,000 pacientes recibieron la vacuna y 19,000 pacientes recibieron el placebo. Se compararon esos dos grupos y hubo 6 muertes en el estudio. Las 6 muertes, de las 6, 4 fueron en el grupo placebo. Así que el grupo que no recibió la vacuna, ocurrieron más muertes que en el grupo que recibió la vacuna. Las 2 muertes que ocurrieron después de la segunda vacuna de Pfizer fueron en 2 pacientes que tenían más de 50 años, tenían enfermedad cardíaca y se estableció que era una muerte indirecta y que no tenía nada que ver con la vacuna. Así que eso es bien importante. A mí me encanta recalcar eso. No se ha documentado ninguna muerte directa por la administración de la vacuna del COVID. Si yo me administro la vacuna y salgo por la puerta de mi casa y tengo un accidente y fallezco, es una fatalidad, pero no es relacionada directamente con la vacuna del COVID. Si yo tengo un problema cardíaco, tengo un cáncer terminal, me pongo la vacuna y al mes fallezco de la vacuna por el cáncer terminal que ya tenía antes de la vacuna, no tiene que ver con la vacuna del COVID. Los 2 casos de pacientes que fallecieron secundarios en el grupo de las que recibieron la vacuna tenían problemas ya preexistentes cardíacos, así que no se ha asociado algo directo. Y lo más interesante es que ocurrieron más muertes en el grupo placebo que en el grupo que recibió la vacuna. Una pregunta, no sé si usted tiene experiencia con esto porque no todos los neurólogos lo aplican, pero alguien pregunta si hay algún problema con la aplicación de la vacuna en pacientes que reciben tratamiento con cannabidiol. No debe haber ningún problema. El cannabidiol no se sabe exactamente el mecanismo de acción, el CBD. Se conoce que trabaja en ciertos receptores de adenosina, receptores de calcio, receptores de sodio en el cerebro, de serotonina también, y ciertas proteínas, lo que se llaman las G-proteins. Eso es lo que se entiende cómo trabaja. La vacuna tiene otro mecanismo de acción totalmente diferente, así que no hay ninguna razón para pensar que un paciente esté con CBD o que use productos de cannabidiol
vaya a ser afectado en su tratamiento por la vacuna del COVID. No hay ninguna evidencia científica para pensar en eso. Y no solamente con el CBD, con ningún otro antiepiléptico, que vuelvo y lo recalco, me refiero al hecho de que tenga epilepsia o esté usando antiepilépticos, no es una contraindicación para la vacuna, al contrario, es algo recomendable y no me va a afectar mi tratamiento con epilepsia. Ok. Y alguien más nos preguntaba sobre la vacuna y las enfermedades crónicas o síndromes, si tiene algún problema en la aplicación. No hay evidencia nuevamente, como mencioné, la vacuna es tan segura, el mecanismo de acción es tan seguro que no está contraindicado en ninguna persona que tenga enfermedades crónicas. Epilepsia es una enfermedad crónica por definición, es una enfermedad a largo plazo, en muchos pacientes es de por vida, pero otras enfermedades crónicas como lupus, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, desórdenes también cognitivos como el Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, no hay ninguna contraindicación para la vacuna. Incluso hay pacientes que están hasta inmunosuprimidos, se inmunosuprimen por tratamiento, por quimioterapia, pacientes con la condición de HIV o SIDA. Con todo eso no está contraindicado la vacuna. Estaba escuchando un video el otro día del doctor Fauci, no sé si sabes quién es el doctor Fauci. El doctor Fauci es el director de infectología de Estados Unidos, él era el asesor de la administración de Trump durante todo este periodo de la pandemia. Es una persona bien culta, bien inteligente, conoce mucho del tema y estaba escuchando algo bien interesante que dijo. Y lo que menciona es que personas que tienen enfermedades crónicas o que están incluso inmunosuprimidos, si yo estoy inmunosuprimido, eso no significa que la vacuna me va a afectar. Probablemente cuando me administran la vacuna, la respuesta inmunológica no va a ser tan potente o tan robusta como una persona que tiene un buen sistema inmune, que tiene un sistema inmune sano. Pero una respuesta inmunológica leve, porque estoy inmunosuprimido, es mejor que cero respuesta inmunológica. Así que independientemente de las personas inmunosuprimidas o que tienen condiciones crónicas, se recomienda la vacuna porque aunque no sea tan fuerte como otras personas, voy a tener una respuesta inmune mejor de la que tenía antes de la vacuna. Ok. Bueno, entonces, para finalizar, una pequeña conclusión para los pacientes con epilepsia y el temor que tienen de la aplicación de la vacuna y del virus como tal. Bueno, definitivamente, pues yo lo exhorto en todos mis pacientes, parte de lo que estoy haciendo en las últimas semanas, meses en mi clínica, es aconsejar a los pacientes que se vacunen. Obviamente es decisión de cada persona como individuo. Si usted tiene unas ideas, un pensamiento respecto a la vacuna, es bueno que esté seguro de dónde saque esa información, estar seguro de cuál es la fuente, porque muchas veces tenemos pensamientos o ideas que no son necesariamente correctas y por esa razón no decidimos ponernos la vacuna. Y las razones que usted tenga por las cuales no se quiere poner la vacuna, es bueno que las reflexione y que busque data científica para ver si esa idea es correcta o no es correcta. Definitivamente todos mis pacientes con epilepsia y pacientes en antiepilépticos recomiendo que se pongan la vacuna porque los beneficios son mucho más pesados que los contras de ponerse la vacuna. Así que es algo que exhorto altamente y entiendo que de aquí a 5, 6, 7 meses vamos a ver el resultado de lo que hace la ciencia, que siempre vamos lo mismo. Hay mucha gente a veces que está en contra de la ciencia, de la evidencia científica. Yo entiendo que de aquí a unos meses vamos a ver cómo se erradica esta pandemia y la razón de la que se erradica es gracias a la vacuna del COVID. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Le queremos agradecer por estos espacios porque siempre queremos contar con la asesoría de algunos expertos y neurólogos en el tema y pues muchas gracias porque esta información es de mucha ayuda para los pacientes y para los cuidadores. Seguro que sí, Lía. Gracias por la invitación y que tengas un lindo día. Igualmente, Hasta bye. luego.